Estamos ciertamente los hombres de todo el mundo, la sociedad de todo el planeta está francamente preocupada por esta especie de desenlace de una novelería que también asistió e inspiró a los gringos en esencia, a los verdaderos rubios y de ojos azules, como han dicho nuestros políticos populistas en el continente latinoamericano. Fueron realmente sorprendidos por un discurso y una actitud eminentemente racista, con comprometimientos que estaban fuera de tono, pero que lo asumían los mismos miembros de la sociedad norteamericana de estos días, como que el señor Trump, el nuevo mandatario norteamericano, estaba jugando con algunas estratagemas de campaña, igualmente en tono populista. Pero ocurre que con los primeros decretos, exministro Robalino, distinguido diplomático Fernández de Córdoba, estamos este rato ya afectados por una suerte de cumplimiento de esas propuestas u ofertas de campaña. Y el señor Trump ya comienza a apuntalar el muro con México. Las cosas que nos parecían graciosas, incluso anecdóticas desde todo punto de vista, comienzan a tratar de gestar realidades que no sé a dónde nos podrían conducir. A todos los migrantes, a todas las embajadas de ciudadanos desprotegidos de los estados latinoamericanos y del mundo en declive, socioeconómicamente hablando, que buscan en Estados Unidos el escenario para sus propias realizaciones. Y esta Unión Americana que siempre era tan bienaventurada en el sentido de comprender la situación del resto, buscaba una apertura, abría una puerta de alguna manera, aunque la sellaba, pero abría por ahí una puerta, o la misma iniciativa de los invasores de buena fe, de buena factura, los más, porque también tiene razón el presidente norteamericano, de aludirnos también el fastidio, el hartazgo y la fatiga que buena parte de su sociedad en su mayoría, debe haber pactado esta elección que hoy está pasándole factura con estas realidades que busca instrumentar el señor presidente Trump. ¿Qué le preocupa más de todo esto, exministro Robalino, desde el lado económico y desde el lado político, de política internacional, naturalmente? ¿Podríamos llegar a una colisión entre pobres y ricos, una especie de odiosidades racistas? En fin, ¿cuántos peligros podrían venir al escenario del planeta? Gracias por la invitación, querido amigo, gracias. Primero, déjeme, tan solo como ciudadano, decir lo siguiente, que apoyo irrestrictamente a los medios de comunicación privados, a Radio Democracia con su equipo de trabajo, a Radiovisión y todos aquellos medios de comunicación que están amenazados de que no se renove su frecuencia. Ese sería un error grave, intensamente grave del gobierno nacional. Y ojalá el presidente en persona se dé cuenta que no puede avanzar por ese lado para no renovar frecuencias ni a Radio Democracia, ni a Radiovisión, ni a nadie, ¿sí? Porque están cumpliendo en forma eficiente y honesta su papel
¿De qué? De periodistas y medios de comunicación independientes, que no son enemigos del gobierno, sino que cumplen una función que nos satisface a los ciudadanos como mi persona. Quería primero decir eso, Gonzalo, ¿sí? Bien, fíjese. Muchas gracias. Segundo, el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene un esquema que responde y que va a implementar una serie de cosas de lo que decía en campaña y que también aparece en un libro último que él escribió. Fíjese, la economía americana terminó el año pasado con 1.6% de crecimiento real. El déficit fiscal creo que está en 3.2%, el déficit en cuentas corrientes cerca del 3%, 2.6, 2.8%. La inflación mucho menos de 2%, creo que 1.5, 1.6%. Y el desempleo sencillamente está pues en menos del 5%, 4.7, 4.8%. Y esta situación macroeconómica, naturalmente yo diría que es gracias a toda la política monetaria y fiscal que practicó el expresidente Obama, que con su equipo en tesorería y en la Reserva Federal de Estados Unidos lograron evitar que en Estados Unidos y en Europa y en el mundo se dé una segunda depresión parecida a 1929-30. Ese es uno de los legados que deja el expresidente Obama de su gestión de 8 años. Ahora, esta situación yo diría para el señor Trump, el nuevo presidente, es insatisfactorio. Él cree que la economía americana tiene que crecer mucho más, aprovechar las potencialidades que tiene. Y en función de eso va a utilizar una serie de instrumentos y de políticas como la política fiscal y la política monetaria, luego la política de comercio exterior y la política petrolera. ¿Sí? Y me explico. Yo veo que lo que se va a producir en materia de política de expansión es primero aumentar el gasto público en dos grandes áreas. Primero, un programa de infraestructura física masiva, ¿no? Para crear empleo, crear demanda agregada, etcétera, y darle a la economía americana mucho más fortaleza de lo que ha tenido en estos años, y para que el empleo crezca mucho más, ¿sí? El segundo es asignar recursos para fortalecer el poder militar de los Estados Unidos, que es, hoy por hoy, sigue siendo la potencia número 1 en economía, en finanzas y en materia militar. Eso, y luego reducirá los impuestos, porque él cree que el dinero en manos de los empresarios y de los hogares va a permitir crear más demanda para que los niveles de producción, de venta, pues suban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que esto va a significar? Un déficit fiscal mayor del gobierno federal. Y esto va a implicar una presión sobre la estructura de precios que va a pasar de la meta que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, que si mal no recuerdo es 2%. Esto obligará a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, a tomar decisiones para aumentar la tasa de interés más rápidamente de lo que había programado, ¿sí? Entonces se presentarán aquí dos fenómenos. Primero, tasas de interés más altas en Estados Unidos y en el mundo, y ahí entre Ecuador, ¿verdad? Con ese efecto para el endeudamiento futuro. Segundo, la apreciación adicional de la moneda norteamericana, y nosotros estamos dolarizados. Esas cosas, ¿qué implican? Para luego referirme a la parte comercial, de comercio exterior, de que las personas que quieren ser presidente en el Ecuador tienen que tener presente de que se viene una apreciación del dólar y tasas de interés mucho mayores, especialmente en un país que nos hemos estado endeudando masivamente en el exterior. Luego usted tiene políticas de comercio exterior que ya comienza a verse que el nuevo presidente se ha reunido con la industria automotriz, a los efectos de convencerlos de que renuncien a hacer inversiones en México o en China para expandir la capacidad instalada y que lo hagan en los propios Estados Unidos, y que él compensará las diferencias que hay en términos tributarios. Y la industria automotriz comienza a responder a ese llamado del nuevo presidente. Algo va a pasar también con la industria del acero. Ustedes recordarán que hace 30 años habían dos grandes sectores, que es lo que
probaba o manifestaba el poder económico de Estados Unidos. Acero, industria automotriz. Pero por una serie de razones de la propia política estadounidense que salió después de la Segunda Guerra Mundial, se abrió el mercado. Una política de libertad de comercio practicada por los propios Estados Unidos en todas partes del mundo. Y eso naturalmente aprovecharon China y otros países, etcétera, a tratar, como el caso mexicano, a través del Tratado de Libre Comercio que se firmó México, Canadá y Estados Unidos. El hecho de traer de nuevo de retorno a la infraestructura industrial que se ha ubicado en vecinos países o en países lejanos, dada la condición de lo barato que resulta trabajar con una mano de obra mucho más económica, va a ser, o piensa el señor Trump, que podría garantizar un mejor poder adquisitivo de su población, de la población americana, por efecto de la devolución de empleos. Él cree mucho en aquello, pero no se da cuenta de que las divisas que provenían de los países beneficiados con su apoyo, con infraestructura de fabricación, no solo de autos, sino de un conjunto de productos, eso va a escasear porque nos va a condenar a una iliquidez de divisas a los países, por ejemplo, en nuestro caso, a los países latinoamericanos. Es decir, el cálculo del señor Trump de ida y de vuelta, para que nos entienda la gente, ¿está mal hecho? Le pregunto a usted, economista Robalín. No, fíjese, yo creo que él está preocupado porque la economía americana tiene que crecer mucho más sólidamente, crear mucho más empleo. Él está interesado fundamentalmente en los intereses de los Estados Unidos. Ahora, eso de ahí naturalmente, como es la primera potencia económica, financiera y militar del mundo, va a tener ciertos efectos en el mundo. Ahí entra, pues yo le digo, Ecuador. Digo usted, si uno estaba pensando anteriormente en hacer un convenio bilateral de comercio con los Estados Unidos, hoy será mucho más complicado, porque la política del nuevo gobierno americano no es amigable a los acuerdos de libre comercio y por eso va a negociar con México y Canadá y van a sentarse para renegociar el acuerdo. Y en la mesa de negociaciones va a salir algunas reformas de lo que está vigente. En segundo lugar, China. Se va a sentar y China va a tener que sentarse con el gobierno americano, sus representantes, para llegar a cierta conclusión en términos de importaciones y exportaciones. ¿Y van no a se olvide, yo creo que China va a ceder. No se olvide, ¿cuál es el mecanismo que van a utilizar? Se decía por parte del presidente actual en campaña que en un momento dado podía establecer Estados Unidos un impuesto arancelario de 35% a los bienes que vienen de China o de México, etcétera. Naturalmente que usted tiene la Organización Mundial de Comercio y eso no es muy compatible con las reglas de la OMC. Sin embargo, no hay que olvidar que el presidente Reagan, que paz descansa, hace muchos años, cuando fue, también está preocupado, no tan intensamente como era el presidente actual de los Estados Unidos, pero llegaron ¿a qué cosa llegaron? A un programa de administración de comercio. Y eso posiblemente se presente también en las negociaciones con China. Y China va a tener que acceder a ciertas cosas de los representantes del gobierno americano. Y cuando China acepte una serie de cosas, es posible que comiencen a pensar que no es posible exportar en forma creciente como lo han venido haciendo en los últimos 20 y 30 años a Estados Unidos. Si usted va a Estados Unidos, en cualquier ciudad, pues te dice y encuentra, esto es hecho en China, sea zapatos, sea prendas de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. El momento en que China ve eso y tiene que ceder, yo creo que va a ceder porque esto se hace en negociaciones. Yo no creo que va a haber una guerra comenzar abierta, porque eso no le conviene a nadie y tampoco a Estados Unidos. Entonces va a haber esas negociaciones. Pero en la medida que pase eso, la pregunta es, ¿qué hará China? Varias cosas habrá China. China comenzará a ver muy bien.
Si tengo que dejar de exportar $1 a Estados Unidos por estos convenios que llevo con el nuevo gobierno americano, bueno, tengo que reemplazar eso. ¿Dónde me voy? A varios países del mundo, entre ellos varias regiones, América Latina. Y entonces China comenzará a desempeñar, habrá un empuje de China para colocar mucho más bienes en América Latina y en Ecuador. Recesión en economía norteamericana. Y eso, no, yo creo que va a haber más expansión, más inflación, más altas tasas de interés, ¿sí? Y más... Pero van a frenar el universo de consumidores hacia los productos norteamericanos. Yo creo que lo que va a comenzar a ver es una reconfiguración de cómo está el mundo actualmente en cuanto a ciertas relaciones comerciales y financieras, ¿sí? Y luego también va a haber, yo creo, y aquí el embajador nos puede ilustrar, va a haber también ciertos cambios de tipo geopolítico. Eso es lo que yo veo que se viene también por otro lado. Pero Ecuador tiene que estar preparado, creo yo, y el sector privado exportador de esos efectos que se avecinan, que no se va a dar en un mes, pero se viene. ¿Para qué? Porque el nuevo gobierno con el sector privado exportador tendrán que ponerse de acuerdo en un programa para poder enfrentar estos efectos que se vienen por esta política del nuevo gobierno, ¿sí? En términos de competencia en los mercados. Ecuador, si no exporta, perdóneme la grosería que voy a decir, si no exporta se muere. Y más esto es cierto en dolarización, ¿sí? Entonces hay que exportar y hay que exportar. Como siempre he dicho, usted no puede, como Ecuador y sector exportador privado, exportar impuestos ni exportar mano de obra. Entonces, con estas políticas que yo creo que se avecinan en materia económica, fiscal, monetaria de Estados Unidos, un país chiquito, dolarizado, va a tener que comenzar a tener presente algunas cosas. Yo no veo todavía que los candidatos a la presidencia de la República comienzan a hablar sobre este tema, ni el gobierno actual. Entonces, el sector privado ecuatoriano, aún el industrial, tiene que comenzar a ver esos efectos, cuantificar y comenzarse a preparar, ¿no? Preparar, porque un momento dado va a haber efectos sobre la economía ecuatoriana, mayores o menores, dependiendo de la intensidad de ese programa del señor Trump. ¿No destaca la inteligencia del señor Trump en el instante en que nos plantea, embajador, la necesidad emergente de parte de su política exterior, su política de mercados de expansión y de consumo, sus relaciones comerciales con América Latina, construyendo este odioso muro? Este muro lo que va a estimular la creatividad de cómo los migrantes van a desenredar todo un ovillo de nuevas iniciativas y creatividades, vuelvo y repito, para poder atravesar ese muro, por dentro de la tierra, por encima del muro, como bien digo, con una cantidad de invenciones que van a proceder especialmente de la gente que ve en Estados Unidos y en ese escenario la solución a todos sus problemas y obviamente un contacto con su realización plena. Así, esa es la filosofía que ha venido predominando en los jóvenes de todos los continentes de frente al escenario norteamericano. Hay un pensador, don Enrique Morones. Él dirige una fundación que se llama Ángeles de la Frontera. Y francamente él habla con realismo, pero también ridiculiza a este invento o esta creencia del señor presidente de los Estados Unidos de pensar que con un muro él estaría aislándole a la Unión Americana de todo el planeta. Veamos lo que dice Morones. Es un día muy triste, porque este muro que ahorita cubre 1/3 de la frontera entre México y Estados Unidos, ahora quiere que cubra toda la frontera. Hasta este día, desde 1994, han muerto más de 11,000 personas debido a este muro, porque no hay manera legal en la que pueden entrar estas personas. Es inhumano, es inhumano. Todo el mundo se está fijando en lo que ha dicho y lo que quiere hacer este presidente. La gente está muy preocupada
no debemos estar creando muros, debemos estar creando puentes, porque el muro, se brincan arriba del muro, se cruzan por el desierto, por el mar, y de las 11 millones de personas que están aquí sin papeles ahorita, 40% entraron de Europa y de Asia con visas que se vencieron. Entonces el muro no va a hacer ninguna diferencia para ellos. El flujo migratorio ha bajado dramáticamente de México en los últimos 5 años. Entonces, ¿por qué construir un muro de la muerte, de la vergüenza? Tenemos más gente ahora saliendo al desierto a poner agua porque la gente está muy enojada y quiere hacer algo positivo bajo este presidente. Una vez que tuve una reunión con el senador Ted Kennedy, descanse en paz, me dijo, enséñame un muro de 15 pies, yo te enseño una escalera de 16. El muro no va a parar el flujo. Las personas que de veras quieren causar daño fácilmente pueden entrar por la frontera con Canadá, aeropuerto, etcétera. No queremos que entren, pero el muro no es la solución. Debemos estar trabajando con los vecinos para que haya más seguridad y más empleo en nuestros países. No construir estos muros es un mensaje en el cual Estados Unidos dice, hagan lo que digo, no lo que yo hago. Cada verano mueren más personas debido a este muro que toda la historia del muro de Berlín. Entonces, cuando el presidente Reagan le dijo al señor Gorbachev, tumba este muro, yo le digo a Donald Trump, en lugar de crear más muros, tumba este muro. No se vale, debemos de tratar a nuestros vecinos con dignidad y respeto. Eso es algo que Donald Trump no ha hecho en su campaña ni lo está haciendo ahorita. Él empezó atacándonos a nosotros, a los mexicanos, violadores, criminales. No se vale, somos seres humanos, hay que tratarnos con dignidad y respeto. Este otro ciudadano mexicano, repleto de incertidumbres, decía: no estamos de acuerdo porque probablemente se alente, no sé si prohíban el paso, o sea, no se ha hablado de una manera más formal, ¿verdad?, acerca de lo que va a ocurrir. Entonces estamos con la incertidumbre, la mayoría de los que vivimos de aquel lado, para cruzar, aunque pues hoy yo vine muy cerca de aquí a la plaza, y es algo, aunque sea muy cercano, ¿verdad?, puede ser más complicado. ¿Usted personalmente qué cree que es la solución? Pues para empezar, que no haya muro, ¿no? Hace unas horas que crucé era muy rápido, ¿verdad? Y pues yo creo que tienen que haber pláticas para que esto que hoy pueda ocurrir pues no suceda. Yo creo que se tienen que negociar los dos países para que pues sea más fácil de lo que ahora es. Ustedes que han estudiado en las escuelas de diplomacia y en la experiencia profesional de las relaciones internacionales, ¿imaginaron alguna vez enfrentarse a una realidad de muros, a una política de muros, cuando lo que buscamos y hemos buscado durante todos estos quinquenios anteriores, ya podemos hablar nosotros de quinquenios, es el hecho de que nosotros pensábamos que son los puentes los que teníamos que crear la mayor cantidad de puentes para activar el negocio, el intercambio comercial, el intercambio educativo, el concurso de unos pueblos un poquito más desarrollados que otros al beneficio de los más pobres. En eso hemos estado durante todos estos años. ¿Cómo analizan los diplomáticos el aparecimiento de una especie de gendarme que llega a la presidencia de los Estados Unidos y dice ya basta con estos criminales, con estos tales y cuales, y les vamos a poner aquí un muro para que no entren y nosotros los vamos a hacer productores, consumidores, nos vamos a administrar en solitario, etcétera, etcétera? Eso es ser un hombre inepto, ciego o simplemente impreparado para gobernar a una potencia de las calidades y del rol que en la humanidad jugaba y juega Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, embajador. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, mi total respaldo a los medios de comunicación, particularmente a las radios, por los momentos que están pasando actualmente, que no son otra cosa que el reflejo de la falta de libertad de expresión que existe en el país. Ojalá retornemos y recuperemos esas libertades y el ecuatoriano pueda escuchar lo que quiere escuchar, pueda expresar sus pensamientos libremente sin ningún temor. Mi total respaldo a ustedes. Esto del muro, en realidad yo lo veo como una cosa anacrónica.
Ya pensamos que se había superado aquellas expresiones que eran realidad, la cortina de hierro, el muro de bambú, el muro de Berlín, que la humanidad había entendido que todos los seres humanos somos iguales y que hay que respetarlos. Obviamente que hay restricciones para moverse de un país a otro, pero restricciones que tienen que respetar los derechos humanos fundamentales de la persona. Esto del muro, que ya lo califican algunos mexicanos. ¿Pero qué simboliza el muro? El muro de la infamia, a eso voy. El muro de la infamia nos está enviando un mensaje muy claro. Estados Unidos se está cerrando, Estados Unidos va a prescindir a partir del Río Grande hacia el sur, va a prescindir de los países latinoamericanos. No le va a importar, sino que hemos vuelto a los tiempos de los tiempos de inicios del siglo XX, del Big Stick, del gran garrote. Es decir, ahora hay métodos no tan dramáticos como en esa época. Porque esto del muro, obviamente el país que va más perjudicado es México, porque hay que unir las dos cosas. El muro no viene solo. La segunda parte es la denuncia del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Hay que pensar que este tratado ha producido realmente que México pueda adelantarse y tratar de recuperar el tiempo perdido en todos los sentidos, pueda desarrollarse. Un país que más o menos en cálculos de son 1.200, 1.300 millones de dólares diarios que cruzan de la frontera de México hacia los Estados Unidos. Se habla de que 300,000 vehículos diarios pasan a través de las fronteras mexicanas. No, son 3.142 kilómetros, ya en 1.000 kilómetros ya hay un muro. Hay otra parte que el señor Trump quiere construir los 2.000 kilómetros más para prácticamente bloquear, lo cual lo dijo a la persona que le citaron hace un momentito. Si es que antes necesitaba una escalera de 3 metros, ahora será una escalera de 6 metros. El muro no soluciona nada y es en el peor momento, en el sentido de que en los últimos años las figuras de migrantes mexicanos han cambiado. En los últimos 2 años, ¿en qué sentido han cambiado? En que más salen los mexicanos de Estados Unidos que los que entran. En 2014 salieron 1 millón de personas, de mexicanos, retornaron a México y solamente ingresaron 860,000. Es decir, 140,000 mexicanos menos de lo que... Y se estaba disminuyendo. ¿Y el fenómeno por qué se ha producido? Bueno, se ha producido porque la situación económica va cambiando. Ya el mexicano no necesitaba, que es la solución, ya tiene trabajo en su país. No necesita pasar. Y digo el mexicano, me estoy refiriendo a todos los del continente americano, porque nosotros tenemos que pensar que en Estados Unidos tenemos un número de compatriotas muy elevado. En los años 60 se calculaba que en Estados Unidos, y estos son datos de la migración de Estados Unidos, había 1 millón de ecuatorianos. Yeah. En los años 60. No hay datos de las últimas épocas que hemos pasado. En el año 2000, el gran éxodo de los ecuatorianos hacia el exterior fue de miles, de cientos de miles. ¿Cuántos fueron a Estados Unidos? Es decir, nosotros tenemos un número de compatriotas que están legal, una parte, pero ¿cuántos son los que están ilegales? Se hablan de cifras, el que está ilegal no está registrado en ninguna parte, y a ese le van a meterlo preso, lo van a deportar. ¿En qué condiciones lo van a deportar? Ahí hay cuestiones de derechos humanos, de dignidad humana. No todos estos inmigrantes son delincuentes, como el señor Trump quiere manifestar. Es gente que busca trabajo y gente que está contribuyendo, hay que pensar, que está contribuyendo a los propios Estados Unidos. Gente que está realizando actualmente trabajos que los americanos ya no quieren hacerlo. Ya no querían hacerlo. Yo no sé qué es lo que va a pasar, porque, por ejemplo, claro, ya da pasos muy concretos Trump, porque junto con la resolución de construir el muro, va otro, el que deja sin fondos a las ciudades que son permisivas con los emigrantes, que son Chicago, principalmente Chicago, Los Ángeles y Nueva York.
En caso de estas ciudades les llama santuarios. Santuarios. Y les va a restar partidas, como aquí llamamos, ¿no? Partidas presupuestarias para efectos de tratar de evitar que vayan los migrantes allá. Ya California ha dicho que no. ¿Qué pueden hacer los gobernadores? Bueno, sí pueden hacer, porque alcaldes? verán, hay que pensar una cosa. Estados Unidos es un estado federal. Ya. Hay una constitución que abarca a todos los Estados Unidos, pero cada estado tiene sus leyes propias, cada estado tiene su gobernador, cada estado tiene su legislatura propia de leyes absolutamente, que en muchos casos son absolutamente diferentes. Usted compara la legislación que existe en la parte de Luisiana frente a lo que existe en el norte, es totalmente diferente, son de origen totalmente diferente. ¿Cómo ve usted la reacción del presidente Peña Nieto? Él estaba en buen romance, estaba anunciando armoniosamente ir a conversar con el señor Trump, hacerle ver que la situación como él la ve es una descripción, aparte de inexacta, absurda. Y claro, no le iba a decir en esos términos, pero el señor Peña Nieto le tenía listo un libreto, un guión de reclamo y tal vez de un exhorto para que convengan con otras reglas de juego y se permanezcan los principales lineamientos de integración que hoy quiere sacudirlos, prácticamente destruirlos el señor presidente Trump. Entonces, el señor presidente Peña Nieto lamenta que se esté impulsando con más fervor que antes la construcción de ese muro. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. ¿A mí qué me vienes a cobrar algo que yo no he dispuesto, no he ordenado? En un momento de álgido, le va a decir esto el mandatario mexicano al señor Trump. Todavía no le han carajeado al señor Trump, no le han carajeado desde, en buen romance, ¿no? Carajear es una cosa todavía pequeña frente a, oye, ¿qué te pasa? Pues no, ¿qué crees que estás haciendo? Y ese comienzo de protesta se puede multiplicar por millones. Entonces, el realismo de este señor, ¿en qué consiste? ¿Con qué agallas tiene? Agallas que se entremezclan con la tontería, con la prepotencia, con las ganas de fastidiar a la humanidad y de demostrarle que ellos son la mejor raza del mundo, qué sé yo, un estilo fascista bien feo. Entonces, los mismos americanos racionales deben estar, yo hablo así, porque así habla nuestro pueblo y nuestra ciudadanía, deben estar muy molestos con este tipo de actitudes, calculando que los días que vienen van a agigantar una animadversión innecesaria contra los ciudadanos norteamericanos, me parece a mí. No sé qué opina usted. Fíjese, Gonzalo, yo diría que el mundo entero está preocupado por las políticas económicas, financieras, de seguridad, de migración del nuevo gobierno estadounidense. El mundo está preocupado, China está preocupado, Japón está preocupado, Europa está preocupado. Y mire el tema de Europa con lo que le llaman los refugiados, que salen una cantidad enorme de personas de Siria, de otras localidades, de Libia, etcétera, por razones de pobreza y luego por los conflictos bélicos.
Y toda esa serie de personas, seres humanos, que eso es lo que hace más delicado el tema, pues son seres humanos, se desafían y atraviesan el Mediterráneo. Y muchos de esos mueren en ese intento. Usted recordará que creo que hace 3 años, una foto que impactó al mundo, es como creo que en las playas de Italia o algo así, un guardacostas en la playa encuentra a un niño de 6, 7 años muerto y lo toma en sus brazos. Esa foto impactó al mundo, impactó, ¿sí? Y Europa comenzó a tratar de ver cómo más o menos arregla este problema de los refugiados. Y ese tema, fíjese, en el caso de Alemania, a la señora Merkel está creando ciertas complicaciones, ¿sí? Entonces, el tema de migración es enormemente complejo por varias razones, pero fundamental porque son seres humanos. México está preocupado, claro, está preocupado por el asunto migratorio, está preocupado por el Tratado de Libre Comercio, pero yo creo, créame, que las cosas se van a resolver en una mesa de negociación. El gobierno mexicano, independientemente del asunto, va a tener que sentarse para conversar con las autoridades, nuevas autoridades americanas sobre 2 temas, migración y el Tratado de Libre Comercio, a los efectos de que en la mesa de charla dejar que la diplomacia actúe, ¿no? Y yo estoy seguro que llegarán a ciertos acuerdos aún en el tema migratorio. Naturalmente que los ciudadanos de uno u otro país, en Estados Unidos y en Europa, en un momento dado, se preocupan de un momento dado que haya tantos ciudadanos, en el caso de Estados Unidos, mexicanos, que no solamente son mexicanos, son asiáticos también, un momento dado entren en una forma no legal, no a través de visas, o como decía el embajador, de repente son visas que se vencieron y la gente se queda en Estados Unidos o se queda en países europeos, ¿no? Entonces yo digo, la mejor forma, más eficiente de resolver problemas para evitar que las cosas se compliquen, se vuelvan más tensas en las relaciones internacionales, es sentarse, conversar y llegar a acuerdos, ¿no? Yo confío que en el caso mexicano se pongan de acuerdo las 2 autoridades, porque ni a Estados Unidos, ni a México, ni al mundo entero le conviene entrar en guerras comerciales o guerras de tipos de cambio. Guerras económicas en general no convienen, porque eso crearía condiciones para que el mundo, que se viene recuperando en crecimiento, en bienestar, en empleo, vaya nuevamente a caer por el tema hacia el terreno de la recesión y una crisis más grave como el año 2008-2009. Yo creo que los asesores del nuevo presidente de Estados Unidos, que tienen mucha experiencia en una serie de cosas, digamos, llegarán a la conclusión que hay que tranquilizarse un poco y conversar. Y conversar con China, conversar con México, conversar, por supuesto, van a conversar con Rusia también, con Israel, etcétera, a los efectos de evitar que los problemas en relaciones internacionales se vayan a complicar más de lo que aparentemente pudiera la gente pensar. Yo sé que hay insatisfacción, como hemos escuchado a un caballero ahí, porque México se siente terriblemente preocupado, ¿sí? Fíjese, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Se ha convertido en exportador de vehículos a los Estados Unidos. Y claro, el nuevo gobierno, el nuevo presidente, ve que aquellas actividades, industrias, que eran lo que le daba fuerza, fama a la industria americana, como es industria textil, industria del acero, industria automotriz, han sido desplazados por esta apertura de los propios Estados Unidos de comercio mundial. Y han aprovechado toda esa apertura en forma adecuada China, México y otros países. Y hoy por hoy, naturalmente, el nuevo presidente está preocupado porque cree, está convencido que todo eso ha creado oportunidades de empleo para los extranjeros en esos países y menos posibilidades de empleo en Estados Unidos, especialmente en aquellas poblaciones en que, por ejemplo, Detroit, que era el centro de la industria automotriz, o lo que es industria textil, o lo que es industria del acero. Entonces, eso es lo que tiene preocupado a esas ciudades como el nuevo gobierno americano.
Pero yo sí creo, vuelvo a repetir, que hay que sentarse. Okay. La diplomacia y los diplomáticos tienen que actuar. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos que impidan una serie de problemas a nivel mundial. Estados Unidos sigue siendo la cuna de la democracia. Y yo entiendo que el propio gobierno nuevo tiene que tener presente que Estados Unidos ha sido el ejemplo de democracia, de economía de mercado. ¿Sí? Entonces yo digo, los diplomáticos tienen la palabra en este momento. Tienen que entrar. ¿Sí? La metodología de formatos de diálogo, de convencimiento, de persuasiones, aparecerán mañana cuando continuemos en este programa de un mundo que no pensábamos iba a llegar a tanto. Pero miren ustedes que hoy es un realismo y no tan mágico como quisiéramos. Señoras y señores, esto continuará el día de mañana, porque estamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre